Un picadillito que inventamos. El famoso módulo. Una ratonera cubana. Hola mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Para aquellos que no me conocen, me presento. Yo soy Jonix y hoy les traigo un nuevo video. Mi gente, hoy vamos a estar retomando esos vlogs que yo hago de vez en cuando, en el cual estamos haciendo como que cosas cotidianas, quehaceres y mandados que tengo que hacer a lo largo de los días. En la travesía, en la aventura del día de hoy, vamos a estar comenzando por los alrededores del municipio Playa, un municipio que verdaderamente queda mucho por hacer y mucho por visitar. Los invito a que se acomoden, disfruten del video hasta el final y no los demoro más. Venga esa intro. Como pueden ver aquí en Primera y 70 hay muchos hoteles que aún están en construcción. Bueno, yo recuerdo que cuando vine todavía no estaba prácticamente hecho, pero está casi terminado. Incluso este que ven aquí también está casi terminado. Cerca de estos, al parecer van a construir uno que se llama Hotel Tercera y 70. Aquí lo que se ve nada más es el esqueleto, ¿saben?, de las edificaciones, pero no hay otra cosa para mostrarles. Los lugares que pueden encontrar aquí en la Quinta Avenida, van a encontrar la Embajada de España. Muy discretica ella, pero esa es la Embajada de España. Llegamos a nuestro destino principal en el día de hoy, el Parque Ecológico Montebarreto. Es primera vez que visito el parque, así que vamos a entrar a sus instalaciones para conocer qué hay aquí adentro. Aquí tienen el horario, cerveza dispensada. Estamos ya dentro de las instalaciones de Montebarreto. Como se pueden dar cuenta, es más vegetación que otra cosa. Pero bueno, como me dijeron mis amigos que me trajeron hasta acá y como vieron en la entrada, es un parque ecológico que se dedica a cuidar la flora y la fauna. Ustedes saben que nosotros los cubanos somos muy medioambientalistas. Y ahora voy a tratar de documentarles lo poco que puede ver aquí, además de toda la hierba y toda la vegetación que pueden estar viendo ahora en el video. Muéstranos ahí las ofertas gastronómicas tan variadas que nos ofrece Montebarreto. ¿Qué es eso? ¿Jamonada? ¿Stick de jamonada? ¿Cuánto te costó? 15 pesos. 15 pesos cubanos. No se me pongan bravos, mi gente. Estoy aprovechando, ¿saben?, la naturaleza para poder apoyar, porque no traje trípode. Pero esto sí, me gusta un mundo y sí está muy rico. Cerveza dispensada, muy rica, muy fría. Y me costó nada más el pomito 125 pesos. Está especial, 10 estrellas. Verdaderamente la cerveza dispensada aquí de Cuba es muy rica. Esto se ha vuelto, ¿saben?, un vicio. Lo que es el maní en grano, el maní molido, es algo que ya no puedo resistirme. Miren, hay algo que me ha llamado mucho la atención caminando estos alrededores, y es que algunos árboles parece que han estado como talados, ¿saben?, como que los talan y les ponen esta pintura azul. Realmente no sé cuál es el significado, a qué se debe esto. Si hay algún ecologista o alguien que sepa respecto al tema, nuestra gran familia de 12 caballeros, por favor coméntenlo, porque verdaderamente hay muchos árboles en todo el camino así, con estos colores y talados. Ahora estamos aprovechando también el momento para hacer unas cuantas fotos. Déjenme mostrarles que en los preparativos de esta mini sesión de fotos compré estos globos de números. Qué caros, caballeros. Quien me sigue en Instagram, está pendiente a mis historias, sabe el trabajo que pasé para conseguirlos. 300 pesos cubanos cada número, o sea que gasté casi 25 pesos en esto. Pero bueno, pienso que valga la pena para las fotos y para el día de mi cumpleaños poder decorar. Buenas tardes, mi gente linda. Casualmente estamos en una tarde de sábado. Aquí vamos a echar el chismecito de la tarde. Yo me estoy tomando mi cocimiento, mi tecito. Realmente no sé cuántas plantas medicinales mi mamá le echa a los cocimientos acá en Cuba, pero sé que utiliza unas plantas muy mágicas que son lo máximo para eliminarte la secreción, el catarro, la infección, todo lo que tengas, que es la escoba amarga.
y el cordobán. Eso es lo máximo, ¿saben? Es algo milagroso. Hoy tengo pensado salir a la calle a reencontrarme con una amistad mía que hace mucho tiempo no veía. También amanecí con la noticia de la aprobación de la ley del decreto 35 acá en Cuba, que muchas personas me han dicho, me han escrito en redes sociales que esta ley se aplica para los youtubers, para los creadores de contenido, y no, se aplica para cualquier persona que quiera publicar lo que le venga en gana en redes sociales. Y bueno, saben que ya si se publica una noticia falsa, bueno, una noticia que se considere falsa, que incite a hacer una manifestación en Cuba o en contra del gobierno, por ejemplo el hashtag SOS Cuba, que fue un hashtag muy utilizado en los días de la pandemia, ¿saben? En el 11 de julio, puede ser penado con la ley a tal punto de ponerte una multa, meterte preso o cualquiera de esas variantes que pueden utilizar en tu contra por haber publicado este tipo de cosas. O sea que puede que hayan personas pendientes a todo lo que publiques, así que mi gente, hay que tener cuidado. Y si vas a publicar algo, en el caso de los cubanos, tratar de que sea una noticia verificada. Voy a terminar de tomarme mi té, voy a prepararme, voy a vestirme. Hace mucho calor, como todos los días de agosto aquí en Cuba. Esto es lo mejor que tienen los edificios de 12 plantas aquí en Cuba, las vistas. Bueno, como pueden ver, ahí se ve todo Centro Habana. No sé si para allá puedan ver que se ve la Plaza de la Revolución. A lo lejos también pueden ver el estadio de pelota El Latino. Como aprovechamos el día para pasar el rato, echar unas risas y compartir, se nos ocurrió la brillante idea de pedir bebida a domicilio. Ojo y cuidado que esta no es una promoción pagada, simplemente vi que las botellas vinieron muy decoradas y entonces quería compartírselos. Como pueden ver en pantalla, nosotros encargamos 2 botellas de mojito, solo que la parte artesanal del mismo es que se ligó con un cordial de frutas mixtas. Caballeros, verdaderamente el trago estaba súper bueno y se los recomiendo al 100% si en algún momento visitan Cuba o La Habana. Aquí tenemos al bartender, a la persona que nos ha ofrecido servicio. Vamos a ver qué tal está el traguito este de mano de pataquí. Ay. Nos quedamos sin trago. Pues se me resbaló, está mojado. Cuéntale a la gente que te está viendo ahora cómo es tu tarde como cubano. Si no me amo, unas condiciones bastante aburridas, muy monótonas por las condiciones que hay de la pandemia en estos momentos. Tienes que llamar a tus amistades, como acá el compañero, y decirle, ven para acá, vamos a armar algo rico, vamos a comprar algo. Y así es como más o menos sorteamos estos momentos tan difíciles de la pandemia. Las tardes del cubano también suelen ser agitadas. Existen muchas personas en nuestro país que madrugan por tal de ser los primeros en las colas, ya sean de una tienda nacional o las tiendas en MLC. Y déjenme decirles que esta espera, porque es algo que hasta yo mismo he vivido en carne propia, suele tardar o durar hasta los horarios de la tarde. En este momento del día en el cual el sol se encuentra en su máximo apogeo, también se encuentra lo que nosotros los cubanos llamamos como el horario pico. El mismo está comprendido entre las 4 y 6 de la tarde y es el momento preciso en el cual los estudiantes, que ahora no se ve mucho porque está suspendido el curso escolar, y los trabajadores salen de sus centros para regresar a sus casas. En este momento el transporte público se vuelve una total odisea porque pienso que es el momento del día en el cual existen más personas en la calle que quieren coger un transporte o una vía rumbo a sus hogares. Y ustedes se preguntarán, ¿qué comerá un cubano en sus tardes dominicales o en sus tardes cuando no tiene nada que hacer, cuando está en casa? Aquí les muestro que ya está hecho el arrocito blanco. Ustedes saben que los cubanos no podemos vivir, podemos comer sin arroz. Esto vamos a obviarlo, esto es un pomo de miel. Sí, caballero, hay que cuidarse y tomar miel, tomar zumo de limón, tomar cocimiento, porque la cosa está mala. Aquí se está gastando un picadillito que inventamos, espero que sepa bastante bien. Y lo que ven al lado son aguacates. Temporada de aguacates. Allá afuera vi un hombre en una carretilla con los aguacates. Estos los más grandes a 25 pesos y los más pequeñitos a 20 pesos. Y bueno, creo que eso es ahora mismo lo que hay en Cuba para acompañar los almuerzos o las comidas.
Definitivamente algo que no puede faltar en las tardes de un cubano es un poco de café a los cubanos. Yo en lo personal no soy muy fanático de esto, pero sí cuando me ofrecen, no sé, café con leche evaporada, con esto mismo, con Coffee Mate, ¿saben? Me hacen un frappuccino, yo nunca voy a decir que no. Pero no es realmente una de las adicciones que tengo, pero sí tengo que decirles que es la mayor adicción, ¿saben? Respecto al café que pueda tener un cubano. Los cubanos son fanáticos, pero fanáticos al café, y obviamente esto no puede faltar en su día a día para seguir con sus actividades. Muy rico. Voy a aprovechar este video que estaba hablando ahorita sobre un trago, sobre compartir con amigos, familias y tal, para hablarles sobre el tema de la bebida acá en Cuba. Casualmente tengo acá en mi poder una botella de Havana Club especial. Sé que a muchos de ustedes les encanta cuando vienen acá a Cuba tomar esta bebida. Bueno, de hecho, el ron Havana Club es el ron por excelencia de mi país. Pero tengo que contarles que hasta eso se ha perdido. Ya el cubano no puede ni emborracharse, ni siquiera darse un traguito. Antes, en las tiendas, la bebida era algo que sobraba. No sé si es tema de los revendedores y tal, que hacen la cola 3 y 4 veces. Cuando sacan comida y bebida, ya todo eso se desaparece y obviamente comienzan a venderlo en el mercado negro. Esta botella, por ejemplo, que recuerdo que antes costaba 4, 5, hasta 6 CUC, ahora está triplicado el precio y vale alrededor de $15 en el mercado negro. Pero bueno, como decimos nosotros acá los cubanos, tenemos que hacernos el harakiri para comprar una de estas botellas y compartir un rato, darnos un traguito junto con nuestros amigos, nuestros familiares, nuestra pareja. Pero bueno, así como funciona el tema de la bebida acá en Cuba, tristemente. Voy a aprovechar este pequeño momento para que aprecien estas flores. Mi mamá es fanática a poner flores en casa. Miren estos girasoles y estas mariposas. Espero que les guste. Un momento de apreciación para ustedes. Esto yo lo considero un plus, pero ¿saben lo bueno de tener un amigo con piscina? Que un día antes puedes llamarlo, siempre y cuando, ustedes saben que aquí en Cuba el agua entra un día sí y un día no. Siempre y cuando sea un día de agua, lo llamas un día antes, te pones de acuerdo con él, y una tarde de domingo con el calor infernal que existe en mi país actualmente, se puede llenar la piscina, nos ponemos de acuerdo, hacemos una ponina, como decimos nosotros aquí en Cuba, reunir dinero, compramos 1 o 2 botellas, nos reunimos, compartimos y así pasamos el día. Bueno, para que vean que en Cuba todo sucede en cualquier momento, resulta que estaba en mi casa una tarde de miércoles, bueno, hoy, y una vecina me informa que acabaron de llegar a la bodega los módulos, esos módulos que muchos países donaron comida aquí a Cuba para nosotros irlos a buscar. De hecho, ando con mi libreta de abastecimiento y voy allá a la bodega ahora mismo para ir a recoger mi módulo. De hecho, que el módulo es gratis, es nada más apuntarte en la libreta y recoger el módulo. Y bueno, vamos para allá y ahora les muestro qué trae el módulo, porque yo ni idea de lo que trae. De regreso a mi hogar, pasé por casa de un amigo y le pedí prestado algo que necesitaba, pero ya, y es esto que están viendo aquí en pantalla. Esto no lo van a ver en ningún lugar. Nada más que aquí, una ratonera cubana. Hay una amiguita que está haciendo de las suyas por allá atrás, por el patio de mi casa. Ahora mismo les voy a mostrar. Y verdaderamente hay que erradicarla porque saben que esos bichitos son un poco peligrosos. Si les cayó la duda de cómo funciona esta ratonera cubana, es algo muy simple. Como pueden ver, hay aquí como especie un elevador para la puerta y que el animal entre hacia allá adentro y pesque el alimento que hay aquí adentro. Estoy un poco incómodo porque estoy grabando con la otra mano, pero bueno, lo pones a la altura, le pones este pasador que, como se pueden dar cuenta, es un clavo. Y bueno, esto aquí que ven está como que superpuesto, ¿saben? Se engancha aquí. Y cuando el animal entre por ahí adentro y haga, ¿sabe? Como que se mueva, esto solo hace así, clac, y cierra la trampa. Y así básicamente es como funciona. No se preocupen que en el video no va a salir todo el proceso de captura y yo no voy a asesinar al animalito. El animalito tiene que vivir, solo que le voy a buscar un hábitat diferente para que siga viviendo, porque mi casa no es el hábitat indicado para que él continúe su proceso de vida. Y como pueden ver, miren lo que tengo aquí, el famoso módulo. Voy a vaciarlo para que vean lo que tiene. Una vez sacado del nylon se pueden dar cuenta. Recuerden que nosotros somos 2 personas. A lo mejor si un núcleo tiene más de 2 personas puede que llegue más producto, pero nosotros al ser solo 2 personas nos llegaron 5 paquetes de espaguetis, un paquete de lentejas, un paquete de azúcar, saben, lo básico, y 3 paquetes de arroz.
Tengo entendido que estas donaciones vienen de otros países y como ustedes me ven desde otras partes del mundo, si reconocen uno de estos productos que sea de su país o algo por el estilo, me gustaría que lo pusieran ahí abajo en los comentarios. Y bueno, mi gente linda, damos por concluido el video por el día de hoy. Casualmente me comí un boniato. Casualmente termino el video, lo concluyo una tarde de jueves, porque ustedes saben, yo como creador de contenido tengo que tomar al menos una tarde de la semana para salir a grabarles videos y publicarles contenido todas las semanas. Y nada, ya saben, muchas gracias por ver el video hasta el final. Si les gustó, saben cómo apoyarme. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Recuerda que yo soy Yonix y esto fue Dose Pura Vida.